Bien, mi nombre es Esen Sandoval y a continuación abordaremos el diagnóstico clínico e imaginológico. Respecto al diagnóstico clínico, tenemos que este se estructura principalmente en la palpación perimalleolar y en la ejecución de pruebas de estrés. Respecto a la palpación, esta se hace sobre el trayecto anatómico del ligamento peroneo astragalino anterior. Y esto nos permite tener una sensibilidad extremadamente alta del 95 al 100%. Por ende, si palpamos este trayecto y al paciente no lo duele, es muy probable que no haya una lesión en el ligamento. Sin embargo, la especificidad es deficiente y para esto es que usamos la prueba de cajón anterior, la cual constituye el pilar dinámico. Al hacer esta prueba, si encontramos un desplazamiento superior a los 8 milímetros respecto a la tibia, esto nos puede indicar que hay una ruptura completa del ligamento con una especificidad superior al 80%. Por otra parte, el diagnóstico por imágenes, aquí se es claro, se especifica que se debe evitar el sobrediagnóstico y el exceso de radiografías y se debe guiarse principalmente por las reglas de Ottawa para tobillo. Estas directrices dictaminan que las radiografías son obligatorias únicamente si el paciente presenta incapacidad para dar 4 pasos de manera independiente o si refiere sensibilidad solo a la palpación 6 centímetros distales del borde posterior de los malleolos tibial y peroneo, en la base del quinto metatarsiano o en el aspecto óseo del escafoides tarsiano. Respecto a la resonancia magnética, vemos que las indicaciones son bastante limitadas. Se indica principalmente para atletas de élite en fase aguda o inestabilidad residual. Continuando entonces con la evolución terapéutica, tenemos los acrónimos RICE, PACE y LOBE, que explicaremos más adelante. Bueno, que explicaré más adelante. Entonces, tenemos que el manejo estandarizado ha experimentado una reestructuración profunda, principalmente basada en el estudio histológico y el estudio fisiológico de cómo se desarrolla este tipo de lesiones. Entonces, antes lo que se solía hacer era dar AINES y usar compresas frías. Sin embargo, las investigaciones más recientes han demostrado que no es la mejor opción terapéutica, puesto que los AINES inhiben la vía de la ciclooxigenasa, eliminando la vasodilatación necesaria para el reclutamiento celular, bloqueando la polinización de macrófagos y alterando la angiogénesis. Por ende, el uso prolongado de los mismos causa una disfunción en el proceso natural inflamatorio del cuerpo, que es precisamente útil para frenar el daño. Entonces, ¿qué es lo que se suele usar actualmente? Tenemos los acrónimos que había mencionado anteriormente, PACE y LOBE. En el caso de PIS, tenemos que la P significa proteger, o sea, restricción absoluta de la movilidad, pero sin que sea un reposo continuo. La E de elevar, que es alzar la extremidad sobre el nivel del corazón, la A de evitar AINES, la C de comprimir y la E de educar, explicarle al paciente que por más que le duela, lo ideal no es que tome precisamente AINES. Y cuando la fase es, bueno, esto es cuando la fase es aguda, pero cuando la fase es subaguda, que son más de 4 días, usamos el acrónimo LOV, la L que está en inglés, la L de cargar, que es retomar de forma gradual el peso, la O de mantener expectativas optimistas sobre la modulación del dolor, la B de vascularización, que es incentivar el ejercicio aeróbico, y la otra E de ejercicio. Bien, respecto a la inestabilidad crónica y la resolución quirúrgica, tenemos que esta complicación engloba dos entidades. Esta patología engloba dos entidades que se pueden complicar. Una laxitud física o inestabilidad mecánica irrefutable y una inestabilidad funcional manifestada por la incapacidad propioceptiva que hace que hace que el tobillo ceda de forma imprevista. Entonces tenemos que la inestabilidad anómala puede desencadenar el síndrome del seno del tarso, caracterizado principalmente por dolor punzante en la región localizada discretamente por delante e inferior al malleolo lateral, agudizando severamente al transitar terrenos irregulares. Cuando un paciente exhibe episodios reiterados, inestabilidad funcional inaceptable y dolor continuo, tras completar sin éxito un lapso de 3 a 6 meses de fisioterapia dirigida, se plantea formalmente el manejo quirúrgico. En este caso, el estándar de oro es la reparación anatómica o técnica de Brøndström. Este involucra el corte directo, la picadura y el retensado de las cintillas nativas elongadas del ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento peroneo calcáneo. Básicamente se usa la cirugía para extenderlas e insertarlas hacia su, valga la redundancia, inserción original. Entonces, para proveer durabilidad a largo plazo y contrarrestar la deficiente calidad tisular, se implementa la técnica de Brøndström-Gould, la cual adiciona la transferencia de un colgajo de retináculo inferior de músculos extensores cosido suprayacente para dotar la estructura de una coraza estabilizadora, es decir, se utiliza otro ligamento para estabilizar esta estructura anatómica. Y ahora, continuando con el ciclo de rehabilitación postquirúrgico, después de que toda la rehabilitación física haya fallado y después de que la cirugía se haya completado con éxito, tenemos que la rehabilitación postquirúrgica abarca 3 fases. La primera fase es la restricción de carga y provisión absoluta de vectores activos o pasivos de eversión e inversión para resguardar las reparaciones, es decir, evitar cualquier tipo de movimiento. Es la fase 2, que indica una carga completa a partir de la semana 9. La primera fase va de la semana 0 a la semana 6, la fase 2 va de la 6 a la 12, y en esta se recomienda la carga completa, pero a partir de la semana 9, logrando un déficit comparativo de fuerza simétrica inferior al 10% y evitando estrictamente las incursiones peligrosas de flexión plantar externa e inversión, es decir, evitar terrenos irregulares. Y la fase 3 va de la semana 12 a la semana
26 y aquí se da inicio a maniobras explosivas y pilometría multidireccional. Y bueno, ya en este caso, la alta deportiva exige superar métricas biomecánicas principalmente de mayores a 7,5 centímetros en la prueba Lunge Wall Measure para flexión dorsal, las cuales, como vemos en la imagen, las diferencias de fuerza dinámica deben ser inferiores al 10% de déficit y puntuaciones superiores al 90% en pruebas estabilométricas como equilibrio dinámico en Y, que se le llama test de balance Y, e índices de asimetría óptimos en saltos pliométricos reactivos. Y esto solo tras el cumplimiento unánime, solo después de este cumplimiento es que se puede volver a la actividad competitiva. Gracias por su atención, eso ha sido todo.